Feliz sábado, mis amados hermanos. Feliz sábado, Bianca. Bienvenido a toda la escuela sabática. Feliz sábado, Carlos. Feliz sábado a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta mañana. A los que están aquí y también a los que no están aquí, pero nos están mirando por YouTube. Y Zoom. Ya, bueno, en esta mañana, hoy es el último sábado del mes de febrero. El hermano Juan Lizarzaburo nos va a traer la lección y su esposa. Estoy muy contenta porque su ayuda idónea le va a ayudar, ¿sí? Sí. Bueno, la costillita. Entonces, ya le va a controlar, dice. Entonces, ellos dos nos van a traer el repaso de la lección en esta mañana, pero antes quiero preguntar si hay alguien aquí que ha cumplido años en este mes. En el mes de febrero. Allá está okay. Una. Bueno, yo en el mes de enero también había estado preguntando porque quiero darles un regalito a cada persona. Cada mes vamos a estar celebrando así, de parte de la escuela sabática, un regalito para los que han cumplido años en ese mes. Entonces, Estrella, aquí está tu regalito, mira. ¿Qué pasa, ahorita te lo voy a dar cuando me baje. Y bueno, para que todos vean y a lo mejor se animan la próxima vez porque miro que están ya el hermano William levantó la mano también. Están un poquito tímidos y no quieren decir que cumplieron años. Claro que sí. Así que los que cumplan años se van a ganar un cupcake como este. Sí, ella también cumple años, sí. Bendiciones. Anoche estuvimos orando. Ahorita van a aparecer más cumpleaños que antes. Perfecto. Bueno, entonces ahora Carlos nos va a tener la oración y después los dejamos con Juan y Nancy que nos van a traer el repaso de la lección hoy. Antes de orar, hermanos, quiero decirle que todos los que traen sus diezmo y ofrenda, tenemos una cajita allá atrás. Si usted gusta personalmente, lo puede depositar allá o lo puede hacer a través de los diáconos. Si usted le quiere dar el diezmo o la ofrenda a los diáconos, ellos también pueden colectar eso. Pero si usted gusta hacerlo personalmente, allá trae una cajita donde usted puede poner su diezmo y sus ofrendas. ¿Ok? Muy bien, entonces le voy a pedir a los que están por YouTube y los que están por Zoom y también todos los que estamos aquí, vamos a inclinar el rostro y vamos orar. ¿Qué les parece? Oremos, hermano. Bendito y cariñoso Padre, cuán agradecidos estamos, Señor, por estar en tu casa de adoración. Gracias, Padre, porque el sábado tú lo creaste para que sea un día de comunión contigo, con nuestros hermanos, nuestras familias, con la naturaleza. Y es un día para adorar, Señor. Venimos a eso, a adorarte a ti, tú que eres el creador de todas las cosas. Y gracias, Padre, porque durante la semana tú has respondido muchísimas oraciones. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno. Querido Padre, en este momento quiero poner a toda la iglesia del grupo hispano en tus manos. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, trae a nuestras mentes todo lo bueno, Padre, que tú eres. Y bendice al hermano Juan y a Nancy que van a estar presentando tu palabra en esta mañana y que toda la hermandad pueda participar, Padre. Danos tu Espíritu en esta mañana, que sea el que nos guíe, nos enseñe, nos instruya. Y pedimos, Señor, por esa ciencia y conocimiento de tu palabra. Quédate con nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos y el tiempo es para Juan y Nancy.
No, este es el tuyo. Sí. Bueno, muy buenos días. Damos gracias a Dios porque hemos tenido una semana para poder estudiar más de su palabra. Y este libro de Isaías de verdad que es muy interesante y es uno de los libros más apreciados en el Antiguo Testamento. Es el libro evangélico porque habla mucho acerca del Mesías. Antes de empezar, queremos volver a recalcar que el próximo sábado vamos a invertir la programación. Primero va a ser la escuela sabática a las 9:45 y a las 11 va a ser el sermón allá arriba. Va a haber traducción y vamos a estar todos juntos escuchando el mismo sermón. ¿Okay? Entonces, para la próxima semana saben que se va a invertir el programa. Ok, entonces, esta semana nos toca un título muy interesante que Dios nos dejó. Dice, servir y salvar. No solamente debemos de predicar el Evangelio, sino que según esto también tenemos que servir, porque el Hijo del Hombre vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Vamos a empezar leyendo el versículo para memorizar. A ver si... Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Muy bien. Ya aquí nos está hablando acerca del Mesías. Este capítulo de Isaías nos habla acerca de una profecía que se iba a cumplir casi 150 años después. En realidad hay muchas personas en la actualidad que quieren saber el futuro, que quieren saber lo que va a pasar después y consultan los que menos interés tienen quizás en los horóscopos, pero hay otros que ya recurren a otros métodos como el ocultismo, el consultar a los muertos, etcétera, por el estilo. Nosotros en este capítulo vamos a ver que el único que sabe el futuro es Dios y que nosotros debemos de recurrir a Él. Si nosotros queremos saber qué va a pasar en el futuro, es solamente Dios el que nos va a dar esa información. Vamos a empezar por el día domingo. Dice, una nación de siervos. Y nos remite a leer Isaías 41:8 y 42:1. A ver si los tienes allí. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Dios habla de Israel, siervo mío. Dice, ¿quién es este siervo? Sí, en realidad aquí él está mezclando dos siervos, ¿no? Está hablando acerca de dos siervos. Uno que es el siervo Jacob, que es su siervo, y otro dice, mi siervo. Aunque no lo menciona por nombre, como cuando habla con Israel diciendo que él es mi siervo, este siervo no lo menciona, no menciona su nombre, sino dice, este es mi siervo. Ahora, en realidad no menciona el nombre, pero sí da características para poder reconocer a ese siervo. Y esas características lo vamos a ver en el día lunes. Pero ahora vamos a enfocarnos más en el siervo Israel. ¿Ok? Si volvemos a leer el versículo 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Okay. Fíjese que aquí dice a quien yo escogí.
O sea, no es, o sea, esa escogencia es divina. No es que este pueblo buscó a Dios para que Él sea su Dios. Es Dios quien escogió a este pueblo. ¿Ok? Es una elección divina. Dice, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, ¿desde dónde viene esa escogencia? ¿De dónde viene ese pacto? Viene desde Abraham. ¿Ok? Y entonces tenemos ya identificado a este pueblo como le dice en el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí. Ahora, Él lo escoge como una nación para que le sirva, pero le da una promesa muy importante. Le dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Okay? Entonces, Él está hablando aquí de todos los los beneficios que Él va a tener como pueblo escogido, un pueblo que le está sirviendo, pero le dice, no temas porque yo estoy contigo. O sea, esa confianza que debiera de tener el pueblo en su Dios. ¿Y qué dice? ¿Cómo es que los va a proteger? Dice lo siguiente, estamos en el capítulo 41 de Isaías, en el versículo 11, dice, he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. ¿Ok? O sea, yo te voy a proteger. Hay mucha gente que se va a poner en oposición contra ti, pero dice, todos ellos, y aquí todos ellos se enojan contra ti, serán avergonzados. En el 14 dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Entonces, no temas de los demás, no temas de los que te puedan hacer daño. Yo soy tu Redentor. Yo te voy a proteger, dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua. O sea, que su tierra va a prosperar, que su familia va a prosperar, que su ganado va a prosperar. Dice, y en el 41:20 dice, para que vean y conozcan y adviertan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Es importante esta parte en la cual dice, para que vean y conozcan. O sea, yo puedo tener prosperidad, puedo tener salud, puedo tener muchas, pero ¿a quién yo voy a honrar? ¿A quién yo voy a dar la honra y la gloria? Es a Dios. Y que los demás conozcan a Dios a través de mí. ¿Okay? Esa promesa de no temas, no desmayes, es que esa nación sierva lo que va a hacer es confiar eternamente en Dios. Y nosotros hemos leído en lecciones anteriores cómo el rey Acaz, cómo otros reyes, cuando el profeta les decía, confía en Dios, no te va a pasar nada, ellos buscaban la ayuda de otros países, de otros reinos, no confiaban plenamente en Dios. Pero aquí nos está diciendo que nosotros debemos de confiar plenamente en Él. En el versículo, en Isaías 41:14 dice, el Señor dice, no temas, gusano de Jacob. ¿Qué quiso decir con esto? Es una buena pregunta, porque dice que le dice a la nación que es un gusano. ¿Será en forma despectiva que está tratando Dios a este pueblo? ¿Qué quiere decir entonces que le diga un gusano a Israel? ¿Alguien me puede comentar algo? Que ¿por qué emplea esa palabra Dios Gusano. Le dice gusano a Israel? A ver, Carlito. Hay muchas interpretaciones que se le pueden dar a eso, pero... Ahí tiene el micro que le van a dar. Ahí viene Otilia. Cuando Dios... Ahora sí. Está prendido. Ahora sí. Gracias. Cuando Dios le dice a Israel o me dice a mí, porque
esa historia que está pintada en la Biblia ahí es una historia real y hay muchas bendiciones para nosotros. Cuando nos llega el miedo, viene Jesús y me dice, no temas, gusano, tú eres una cosa insignificante, pero no eres tú. No es contigo quien se está metiendo, sino con el que creó ese gusano. Dios puede hacer de nosotros nuevas criaturas y puede hacer de una mala situación algo bueno para nosotros. El tema es, como estás leyendo, hermano, es la confianza plena en Dios. Esa confianza se desarrolla a través de los tiempos. Pero ¿por qué nos dice gusanos del Señor? Porque lo que Dios quiere dejar claro que sí, para un gusano cualquier cosa es imposible. Hasta subir un muro le cuesta, sube, le cuesta, pero para Dios nada es imposible. Cuando ese gusano, que es la nación, porque está hablando de la nación, del pueblo de Dios, confía completamente en Dios, lo que va a poder hacer esa nación siendo un gusano es darle honra y gloria a Dios con sus testimonios. Lo mismo nosotros nos podemos creer muy insignificantes, quizás capaz de hacer nada, y es cierto. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Y eso es el propósito, de que todas las cosas, que la gente no mira a nosotros como un gusano, pero ¿cómo ese gusano puede hacer esto? ¿Cómo ese gusano vive? ¿Cómo ese gusano tiene una familia tan excelente? ¿Cómo ese gusano? O sea, cuando el mundo nos considera a nosotros gusanos, y Dios mismo nos dice gusano de Jacob. ¿Por qué? Porque somos insignificantes, sí, pero no para Dios. Solamente Dios puede hacer de un gusano una mariposa. Y Dios está esperando eso de su pueblo, de que le crea a Dios que a pesar de ser gusanos podemos llegar a ser una mariposa con el poder de Dios, para honrar y glorificar a Dios. Ok, muy bien. También nosotros podemos decir que Dios llamó a Israel no porque fuera una nación grande, no porque fuera una nación poderosa, era la más débil de todas, pero así lo llamó Dios para hacerla grande, pero no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Dios, ¿no? Así, por ejemplo, a veces nosotros tenemos ese refrán que dice, esa persona trabaja como un burro. O sea, no le estoy diciendo burro a esa persona, sino que está haciendo un trabajo esforzado y grande, a pesar de las limitaciones que pueda tener, y que trabaja mucho, es lo que quería decir, ¿no? Muy bien, eso es lo que nos dicen ahora en la lección del domingo. Ahora en el día lunes. Te va a cambiar el micrófono. Hermano, apague su micrófono. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, en el día lunes está hablando del siervo individual o el siervo anónimo. Nosotros habíamos leído que Isaías estaba entremezclando dos tipos de siervos. El siervo colectivo, por decirlo, el siervo en forma de pueblo, pero no porque ese pueblo pudiera ser salvo por ser el pueblo en forma general. Yo no me voy a salvar porque pertenezco a la iglesia adventista o no me voy a salvar porque pertenezco a tal denominación religiosa. Ese pueblo de Israel, también cada uno tenía su relación con Dios. También es individual, a pesar de que es en forma colectiva, pues cada miembro de ese pueblo también tenía que tener una relación con Dios. Amén. ¿Okay? Entonces aquí está identificando ya a ese siervo. Aunque no lo nombra, le da las características de ese siervo, ¿no? En el 42 uno dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Ok? Entonces está identificando a este Mesías, que dice, traerá justicia a las naciones. En Isaías habla de un siervo que es individual pero anónimo. No dice quién es. ¿Cómo podemos identificarlo? El hermano aquí quiere participar. Ajá, hermano Manuel. Hermano Manuel. Mira, bueno, quería sobre esta parte recalcar que se están tratando dos cuestiones. Porque primeramente está que Israel... Sí, se oye. ¿Se oye? Sí. Lo primero es que Israel pasa a ser siervo de Babilonia, ¿no? De los babilonios. Y aquí hay una lección para nosotros. En esa primera parte hay una lección para nosotros tremenda.
el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Cuando nosotros estamos con Dios, Dios está ocupando un lugar en nosotros. Pero cuando nosotros nos apartamos, ese lugar queda vacío. Entre comillas, no queda vacío. ¿Lo ocupa quién? El diablo. Entonces, esto tiene para nosotros una lección muy importante. Cuando el pueblo de Israel se separa de Dios, pasa a ser un pueblo esclavo. ¿Y por qué sucedió esto? Porque al apartarse de Dios, el que empezó a manejar los destinos de ese pueblo fue el enemigo de Dios. O sea, ese lugar no queda vacío. ¿Qué es lo que ocurre? Eso pasa en la vida de nosotros también. También nosotros cuando nos apartamos de Dios, el enemigo de Dios ocupa el lugar que le tocaba ocupar a Dios porque nosotros nos alejamos de donde está Dios. Pero Dios sigue allí y nos sigue llamando. Y es entonces lo que está pasando con el pueblo de Israel. Dios sabe que nuestro corazón es suyo, que nos hemos alejado de Él, pero Dios sigue viendo que nosotros sí podemos regresar. Es la promesa que Él le hace a Israel, que no es una promesa para Israel, es una promesa para el mundo. Claro, hay dos promesas. Está la promesa del libertador físico y está la promesa del libertador espiritual, que es Cristo. Pero a nosotros nos ofrece siempre el libertador espiritual. Entonces yo creo que es muy importante, porque a mí siempre me gusta buscar, la Biblia está escrita para todos los tiempos. ¿Qué es lo que pasó allí? Israel se apartó de Dios, el enemigo de Dios ocupó el lugar que le tocaba ocupar a Dios, Israel empezó a sufrir. Pero como era pueblo de Dios, Dios le dijo, espérate, te voy a libertar. Tienes que sufrir porque te has ido, ese es tu problema, pero ahora yo te voy a libertar. Y es el tema del emperador, el que lo iba a salvar a ellos, ese me fue el de Ciro, el rey del caso de Ciro. Pero entonces, al mismo tiempo, Isaías se le está revelando que habrá un libertador, que es el libertador del mundo, que es Cristo. Yo creo que esta lección para nosotros es muy importante. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? No es que nos pasen cosas malas porque Dios nos mandó cosas malas, es porque nosotros nos fuimos de donde estaban las cosas buenas y nos pusimos donde están las cosas malas. Gracias. Gracias por la intervención. Esa es realidad. Y es que, y el pueblo, Dios mandó al pueblo profetas para que pudieran escuchar la voz de Dios. Y no escuchaban la voz de Dios. Y es por eso que venían calamidades. Aquí tenemos un comentario de la hermana Esperanza Kulakis, que dice, Dios tenía un propósito que los escogió como siervos. El siervo sirve, quería hacer uso de esas naciones para bendición de todas las naciones, conocer a Dios a través del pueblo de Israel. Los dice con cariño, son tan pequeños que yo estoy con vos. Ok, agradecemos también a las personas que están viéndonos por internet, que en cualquier momento pueden interrumpir, pueden hablar, comentar, hacer un comentario, mandar un mensaje. De cualquier forma, queremos que esto sea así, interactivo, que se pueda comentar con cada una de las personas que están escuchando. Pero en el día lunes está tratando de identificar a ese siervo. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, su ministerio va a ser un ministerio humilde, va a ser un ministerio que no es como esas personas que son, que mandan, que gritan, que hablan fuerte, no. Es un ministerio humilde, porque cuando él hacía un milagro le decía, vayan y no digan nada, quédense tranquilos, vayan a su casa. ¿Por qué? Porque él no quería todavía que todo eso se descubriera que él es el Mesías. ¿Ve? Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Oye, esto es unas palabras que quizás nosotros necesitamos interpretar.
alguien de los que está aquí o de los que está en internet quiere interpretar esta parte que dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Lo dice Isaías respecto del Mesías que iba a venir a liberar al pueblo. ¿Qué quiere decir con estas palabras? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien de los que está en internet quiere decir algo al respecto? La misericordia de Dios. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando María Magdalena la iban a apedrear y la iban a hacer? Él la condenó completamente. Cuando nosotros nos hemos alejado de Dios y hemos caído, estamos deprimidos. Esa caña cascada, la caña pues antiguamente servía para algo, ¿no? Pero ahora cuando ya estaba rota, cuando ya estaba quebrada, no servía para nada. Así es a veces nosotros en nuestra vida espiritual. Nos hemos alejado, estamos lejos de Dios, hemos caído, nos sentimos como esa caña rota, que ya no valemos nada, no creemos que Dios nos pueda perdonar, que Dios nos va más bien a condenar. Y el pábilo que humeara, bueno, es un hilo que puede estar encendido, pero cuando ya se está apagando, está solamente humeando. ¿Ok? Entonces también esa puede ser nuestra vida, nuestra condición. Estamos apagándonos, estamos caídos, estamos deprimidos respecto de nuestra situación con Dios, pero Él no nos va a condenar. Él más bien nos va a dar su misericordia y nos va a levantar, nos va a restituir. Son las características que está dando Isaías acerca del Mesías. No menciona el nombre, no menciona a Jesús, no menciona a Cristo, pero está dando las características de ese Mesías. Okay. Dice en el versículo 5, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu por el que ella anda. O sea, es alguien que va a dar aliento al pueblo. El mismo pueblo de Israel está, o digamos Judá ya en esa época, estaba deprimido, estaba mal. ¿Por qué? Porque estaba bajo el yugo de los romanos y tenían que darle tributo a los romanos. Y ellos casi no podían subsistir con lo poco que les quedaba. Pero Él les da ese aliento al pueblo. Sigue las características, ¿no? Dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pero en el versículo 6 dice lo siguiente, 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Es que aquí Dios está diciendo que ese Mesías, ese ungido, ¿va a ser solamente para el pueblo de Israel? ¿Solamente se va a ocupar de salvar al pueblo de Israel? No, aquí tenemos que en el versículo 6 entonces dice, y pondré el pacto del pueblo por luz para las naciones. O sea, que el pueblo de Israel, y en la época de Jesús, ellos no se querían contaminar con los gentiles, no querían hablar con los gentiles, no podían comer con los gentiles, no podían entrar a la casa de un gentil. Todo eso estará prohibido. O sea, yo estoy separado de ellos porque yo soy el elegido, yo soy el escogido. Entonces, pero eso no es lo que Dios quería de su pueblo. Lo que Dios quería que su pueblo fuera una luz para las naciones, que lo conocieran a Él a través de ese pueblo. Entonces, esa es la misión también del Mesías, es ser luz para las naciones. Aquí nos da pues entonces esas características del Mesías. No lo nombra, pero da las características. Imparte justicia para las naciones, cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito.
es un maestro, sirve como un pacto entre Dios y el pueblo y da luz y esperanza al curar la ceguera y liberar a los presos. Entonces, también está dando, dice, vista a los ciegos, pero no solamente la vista física, sino también la vista espiritual. Estoy ciego yo respecto de lo que Dios quiere de mí. Yo estoy actuando de una manera diferente a lo como Dios quiere que yo actúe. Yo debo de ser una luz para los demás. Pero también nos da otra característica. En Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está diciendo entonces que el Mesías va a ser descendencia de Isaí, que fue el padre de David. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas características nos ayudan a identificar a Jesús como el Mesías, aunque no lo haya nombrado al principio, ¿no? También nos da otra orientación para poder identificarlo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Okay? Todas esas características que Isaías nos está dando, nos está indicando quién es el Mesías, quién es el libertador de ese pueblo. En el Nuevo Testamento se puede identificar al siervo en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Sí, ahora, estábamos hablando de Isaías en el Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora la lección nos dirige hacia el Nuevo Testamento para ver qué podemos nosotros identificar, cómo podemos identificar a ese siervo que Isaías no menciona. ¿Ve? Si nosotros leemos en Mateo capítulo 12, versículo 15, dice, sabiendo esto, Jesús se apartó y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá la voz en las calles su voz. ¿Okay? Entonces, él actúa con mansedumbre, él actúa humildemente, de tal manera de que es una indicación más para reconocer a Jesús como el siervo que está hablando del Mesías. ¿Ve? También hay otra parte que nos dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A quién le dijeron esto? Fue a Jesús cuando salía del bautismo, ¿no? A veces la parte... No me responde. Pero entonces vemos cómo... Así, a veces la tecnología falla un poco. A ver, dame el tuyo. Y trata de buscarlo ahí otra vez. ¿Okay? Ajá. Y nos habla otra cosa más en Daniel. En Daniel también podemos identificar al Mesías, porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así es en Daniel 9:27. ¿Ok? Entonces, todo esto nos lleva a la confirmación de que el siervo que está hablando Isaías en aquella época era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros ratificando el nuevo pacto. Y aquí hay una parte que nos habla y nos dice, dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. Es un consejo que nos está dando aquí. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? ¿Okay? Entonces, podemos nosotros en esta lección
empezar a meditar en esta profecía tan grande que hizo el profeta Isaías, ¿ok? Y qué cosas se cumplieron de lo que él dijo. Muy bien. Entonces vamos a seguir en el día martes. Dice en Isaías 44:28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Aquí vemos a Ciro, que era un rey futuro enviado por Dios para liberar a su pueblo. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que Ciro fue llamado para servir a Dios aunque no lo conocía y que tampoco era judío? Ajá. Antes vamos a ver aquí un comentario de la hermana Esperanza. Agradecemos a la hermana Esperanza que nos está mandando mensajes a través de internet. Dice: nosotros como el Israel espiritual tenemos que recordar que Dios nos llama a ser siervos. Por lo tanto, tenemos que alumbrar al mundo, dar a conocer a Dios, a conocer a Jesús. En realidad, gracias hermana Esperanza por su participación. Y es verdad, el mismo título de la lección dice salvar y servir. Nosotros tenemos entonces que servir para poder salvar. Y bueno, respecto de la pregunta, Dios puede emplear a una persona que no es del pueblo de Israel para hacer actos de favor para Israel. Aquí lo vemos que sí lo está haciendo. Está empleando a alguien que no es del pueblo de Israel para que cumpla una profecía que lo había dicho a través de Isaías, que él iba a ser el que rescataba al pueblo de la esclavitud babilónica. Y además que iba a ordenar la edificación de Jerusalén y el templo, ¿no? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. En realidad, aquí tenemos que hay un ungido por Dios que va a hacer algo en favor del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba oprimido en la esclavitud babilónica. Y ya Jeremías también lo había predicho, de que esa esclavitud iba a durar solamente 70 años. A ver, el doctor Prieto creo que tiene un comentario al respecto también. Bueno, sí, buenos días. Anteriormente, sí, en el día lunes, sí, vemos aquí que este siervo es Jesús, definitivamente, pero aquí vemos Cristo entrando en el mundo como el destructor de Satanás y el redentor de los que se hallan cautivos bajo su poder. Es lo que debemos de recordar, sí, puesto que nosotros como humanos, sí, nuestra fortaleza humana, sí, el hombre como hombres no podemos resistir el poder de las tentaciones de Satanás, pero Jesús se ofreció para emprender la obra, llevar la carga del hombre y vencer en su lugar el poder del apetito. Y referente a Ciro, sí, el Señor utiliza, el Señor tiene muchos recursos, y uno de estos en su organización fue el hacer que Ciro entendiera y comprendiera su posición que tenía en esta profecía, ¿sí? Y aparte, al hacer esto, el entendimiento que tuvo Ciro, sí, proporcionó al pueblo de Israel, le facilitó, ¿sí?, para poder salir de ese poder babilónico que estaba, pero también, como usted ya lo mencionó, para poder reedificar el templo, ¿sí? Entonces,
es algo importante siempre tener en cuenta, que el Señor tiene sus recursos, sí, y tiene sus medios, en el cual va a no solo ayudar en el pasado, sino a nosotros también en el presente. Gracias, doctor. En realidad, esta profecía de Isaías que fue dada, que Ciro iba a liberar al pueblo judío de la esclavitud babilónica, fue dado 146 años antes de que sucediera. Es importante ver cómo Dios conoce el futuro acerca de esto, ¿no? Y nosotros sabemos que esta profecía sí se cumplió, porque tanto en la escritura bíblica como en la escritura extrabíblica encontramos documentado cómo Ciro conquistó Babilonia y cómo Ciro también dio la libertad al pueblo judío y la orden de que se reedificara el templo y la ciudad de Jerusalén. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Según esto, Ciro fue ungido por Dios. ¿Puede Dios ungir a uno que no es del pueblo de Israel? Ungir, claro, puede hacerlo, porque ¿qué era ungir? El ungir era derramar un poco de aceite sobre la cabeza de una persona para separarla para una misión especial. ¿Ok? Ahora, el término hebreo para ungido es el vocablo del que proviene la palabra Mesías. ¿Ok? Ungido viene de una palabra hebrea que significa Mesías. ¿Y este Ciro no podría ser el Mesías? Pues ¿puede Dios ungir a alguien que no es del pueblo? O sea, si dice, bueno, mi ungido es Ciro, y ungido viene de la palabra Mesías, ¿pudiera ser Ciro el Mesías del que estaba hablando Isaías? ¿Quién me puede comentar algo al respecto? ¿Cumple Ciro todas las características del Mesías? Aquí hay un comentario que dice la hermana Esperanza. Con el llamamiento de Ciro que vemos aquí, dice es que Dios no hace excepción de personas. Dios cumple sus propósitos aún con personas incrédulas. Claro. O sea, Dios puede escoger a una persona que no es de su pueblo para hacer algo en favor de su pueblo. ¿Ok? Entonces, la pregunta existe. Ungido quiere decir Mesías. ¿Y será que Darío ese es el Mesías que está hablando Isaías? No. ¿Hay alguna característica principal por la cual no es? Es que el Mesías vendría a ser descendiente ¿de quién? De David. Y Ciro no era descendiente de David. Entonces no podía ser no podía ser el Mesías que estaba hablando Isaías. ¿Ve? Al predecir a Ciro, Dios demostró su divinidad única al demostrar que solo Él conoce el futuro. Y aquí tenemos unas preguntas que hace Isaías y quizás también orientadas hacia nosotros, ¿no? O sea, si nosotros tenemos dudas acerca del futuro, si nosotros tenemos dudas acerca de lo que Dios está hablando, y nosotros tenemos esta parte en que Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió cordel sobre ellas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Son preguntas que le hace Dios a Job. ¿Ve? Y asimismo está haciendo Isaías esas preguntas. Dice, ¿quién hizo y realizó esto?
¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo los postreros. Él está diciendo que conoce el futuro y conoce también el pasado. También en el 41:22 nos dice, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. O sea, ¿quién puede saber el futuro? ¿Quién puede predecir lo que va a suceder? ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos es justo? Entonces, quizás hay muchas personas que están dudando de que esta profecía haya sido dada en la época de Isaías. Dicen que fue después que se escribió eso, pero aquí está diciendo Dios que Él conoce el futuro, que Él sabe lo que va a suceder. Y eso es lo que nosotros debemos de ver como una característica especial de Dios. También tenemos aquí un mensaje de Esther. A ver, léelo. Dice, también nos recuerda que Dios pone reyes y quita reyes. Ciro fue el ungido por el mismo Dios para libertar al pueblo judío, pero no es el Mesías. El Mesías es Jesús. Según las características, impartía justicia y eso solo lo hace Jesús. Gracias, hermana Esther, por su comentario. Sí, es verdad. Dios pone reyes y quita reyes. Y el ungido de Dios para liberar al pueblo era Ciro, pero no era el Mesías el que iba. Quizás pudiéramos hacer la comparación de que Ciro hizo la libertad física del pueblo de Judá o de Israel. Pero Dios, Jesús, cuando vino, dio la libertad espiritual. Porque muchos pensaban de que el Mesías los iba a liberar del yugo romano. Pero no, Dios los iba a liberar de algo mucho peor que el yugo romano, que era el yugo y la esclavitud del pecado. ¿Okay? Entonces, Ciro pudo haber sido un libertador físico, pero Jesús, un libertador espiritual. Algunos ponen en duda que esto haya sido escrito por Isaías 146 años de su cumplimiento e inventan un segundo Isaías que escribiría esto después que Ciro conquistó Babilonia. Encontramos nosotros en la Biblia otras profecías que hayan sido dadas muchos años antes de su cumplimiento. En realidad, los que son detractores de la Biblia, los que no creen en la Biblia, los que no creen en la palabra de Dios, dicen no. Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, lo que hizo fue hablar el mismo Isaías acerca del juicio, pero del 40 en adelante cambia el tema. Ya está hablando de la consolación. O sea, son temas diferentes. El hecho de cambiar de tema es porque se está cambiando de autor, o es el mismo autor el que está cambiando el tema. No necesariamente porque cambie el tema va a ser un autor diferente. ¿Okay? Entonces, dicen, no, hubo un Isaías que escribió del capítulo 1 al capítulo 39, pero del capítulo 40 en adelante, que habla de Ciro, que habla de Babilonia, entonces eso lo escribió otro Isaías cuando ya se cumplió. O sea, no es que estuvo predicho, sino que lo escribió ya como una crónica de que se había cumplido, haciendo creer que se había escrito como una profecía 146 años antes. Conocemos algunas otras profecías que hayan sido dadas y que se hayan cumplido cientos o miles de años antes de que sucediera y que ellas fueran predicho. ¿Hay alguna profecía que se haya cumplido así después de muchos años? ¿Conocemos alguna profecía? El plan de salvación. El plan de salvación. Desde la creación del mundo. Ajá. Siempre estuvo presente para nosotros. Y con la llegada de Jesús se cumplió. Se cumplió. Y eso desde Génesis. Desde el Génesis y después se cumplió. Pero si nosotros leemos en Daniel 2, ¿qué estamos leyendo? Estamos hablando de una estatua con la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, los muslos de hierro. Se cumplió exactamente como Dios se lo había dicho a Daniel. Sí. Claro, con miles de años de anticipación.
Entonces se fue cumpliendo cada uno de los reinos conforme se hizo. Entonces Dios no es que Isaías ha hecho la predicción, sino que Dios hizo la predicción y Isaías fue quien lo publicó. La hermana Esperanza también, gracias hermana Esperanza, dice, pero también vemos que Ciro se dejó llevar de Dios cuando Dios dice que lo agarró de su mano derecha. Ciro no endureció su corazón, se dejó guiar. ¿Cuántas veces no nos dejamos guiar por Dios? Importante saber que Dios nos da su palabra, Dios nos da su orientación, pero hacemos caso de esa orientación. Gracias hermana Esperanza por eso. Entonces nosotros tenemos que Isaías, a pesar de que esto fue dada esa profecía 146 años antes de que se cumpliese, y vamos a decir que en esa época el imperio que dominaba el mundo era el imperio asirio. En la época de los 700 antes de Cristo, el imperio asirio era el que dominaba el mundo. Y Babilonia era un pueblo pequeño, también dominado por el gobierno asirio, por el reino asirio, que después se rebeló y fue una gran nación, pero nadie pensaba que Babilonia pudiera ser una gran nación cuando estaba sometida bajo el pueblo asirio, que fue la época en que Isaías hizo la profecía. ¿Ve? Ni siquiera habían nacido, ni habían nacido Ciro, ni habían nacido todavía los padres de Ciro cuando Isaías dio esta profecía. Claro, dice, en el día miércoles dice, esperanza por anticipado. Es lo que ya estábamos hablando, ¿no? De que no hay testigos históricos de que digan que hubo un segundo Isaías. Si hubiese habido otro profeta llamado Isaías que puso sus escritos en el libro de Isaías como si fuese uno solo, no, nosotros no tenemos esa constancia de que hubiera habido otro Isaías. Ya el tiempo se nos está yendo muy rápidamente y vamos a avanzar entonces en esta parte. Sí, aquí estamos, lo que dijimos, ¿no? Que los eruditos enfatizan con razón el cambio del enfoque. Pero claro, nosotros también dice que en el capítulo 13, 14 y 39, que son los primeros 39 capítulos que escribió Isaías, el verdadero Isaías, entonces también hablan de Babilonia, también hablan de la caída de Babilonia, también hablan de Babilonia como que iba a someter al pueblo de Judá. Y es que eso tenemos que tenerlo en cuenta porque si decimos que el Isaías de 40 en adelante fue escrito por otro autor, pero también del 39 hacia abajo encontramos que Isaías está hablando acerca de esta Babilonia que iba a reinar sobre el mundo entero, ¿no? Y entonces tenemos aquí que en los capítulos anteriores, es lo que nos dice, ¿no? Y el consuelo divino son abundantes también. Y los pasajes posteriores de Isaías 42 hablan de los juicios de Dios sobre Judá por abandonarlo. En realidad, aquí está hablando acerca de cómo Dios le advierte al pueblo. Dios le dice que Dios envió su profeta, pero no escucharon, no oyeron. Ahí dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad, ver. Eso está en Isaías 42, versículo 18. ¿Ve? En el versículo 20 dice, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos y no oye. O sea, le estoy dando mis profetas, le estoy dando mi palabra, pero ellos son sordos, ellos no oyen, ellos siguen en su camino desviado. ¿Ve? Mas este pueblo es pueblo saqueado y pisoteado. ¿Okay? Entonces le está diciendo que tú no oyes, tú no escuchas, vas a ser saqueado, vas a ser pisoteado. Dice que estaban en medio
de eso y no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Entonces, por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Y le está profetizando, le está diciendo, no oíste, no escuchaste, no abriste tus oídos, te separaste de mí, y entonces yo te voy a dar por botín a las otras naciones. Pero también dice lo siguiente, yo te dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundación mandaron estas cosas. Entonces, tú no oíste. O sea, muchas veces Dios nos da su profecía, Dios nos da su promesa, pero resulta que nosotros no lo comprendemos. Pero Dios dice, te lo estoy dando para que cuando tú lo veas que se cumpla, creas que eso se realizó. ¿Okay? Pero después le da una palabra de consuelo y le dicen que la nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo. Algunos no perdieron la esperanza, se aferraron a las palabras de Dios. ¿Okay? Entonces, Dios le está diciendo, no estás escuchando, no estás oyendo, estás yendo tras los ídolos. La maldición te va a llegar. Pero después no te preocupes porque donde tú estés, yo te voy a sacar de ahí y yo te voy a restituir donde quiera que tú estés. Ya vemos que eso también, quizás solamente para terminar, decir que eso se aplica a nuestra vida. Se aplica a nuestra vida en el sentido de que nosotros podemos habernos alejado de Dios. Nosotros podemos estar sufriendo las consecuencias de estar fuera de la protección de Dios. Pero que Dios no nos abandona. Si nosotros nos dirigimos a Él, si nosotros vamos a Él, confesamos nuestros pecados, por más que estemos tan lejanos de Dios, de esas lejanas tierras, Él nos va a traer, dice, hacia Él. Y nos va a perdonar y nos va a consolar. Que nos sirva esta lección para poder meditar en la misericordia de Dios. Amén. Vamos a tener una oración para terminar. ¿Ok? Amantísimo Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por esta hermosa lección que tú nos has dado para meditar en esta semana. Sabemos que a pesar de que nos alejamos, que cuando estamos lejos de ti sufrimos las consecuencias, Señor, del maligno. Pero tú prometes que donde quiera que nosotros estemos, tan lejos que estemos de ti, tú nos vas a restituir y tú nos vas a poner en tu gloria. Gracias, Señor, por esas palabras de aliento y de consuelo. Señor, para todos los que estamos quebrantados, para todos los que estamos lejos de ti, que creemos que ya al estar tan lejos tú no nos vas a perdonar, tú nos dices que sí, que nosotros podemos ser restituidos y perdonados de parte de ti. Gracias, Señor, por esta lección, que quede grabada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.